Mis padres me dejaron en una gasolinera como broma. A ver cuánto tarda en llegar a casa. A los 16 años, estaba en medio de un viaje de verano con mis padres. Al parecer, para ellos todo fue una lección, una oportunidad para enseñarme a ser más responsable, a afrontar las dificultades de la vida. Pero nada pudo prepararme para lo que pasó ese día. Regresábamos de una visita a mi hermana, que estaba estudiando en una ciudad lejana, y yo estaba cansado, sentado en el asiento trasero del auto, con mi iPod en los oídos. Paramos en una gasolinera en medio de la nada, una parada común, solo para repostar. Mientras mi padre estaba en la estación, mi madre me pidió que entrara y comprara un café. La máquina de café estaba rota, así que tuve que esperar, y cuando salí, el auto ya no estaba. Pensé que se acababan de mudar a otra gasolinera, pero no... Se habían ido. Miré mi celular y vi el mensaje de mi mamá. A ver cuánto tardas en llegar a casa. Una broma, pensé. Una broma tonta. Pero pronto me di cuenta de que en realidad me habían dejado allí, sola. Antes de empezar a contar esta historia, no olvides dejar un me gusta si te gustó el vídeo y suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Al principio pensé que era una especie de prueba, uno de esos juegos de crecimiento personal que tanto les encantaba jugar. Fiquei parado allí, sentindo una mistura de confusión y raiva. Intenté llamar, pero la única respuesta fue el mensaje de voz. Mi padre decía que necesitaba aprender a resolver las cosas por mi cuenta y estaba empezando a irritarme. Pero lo peor aún estaba por llegar. Con el paso del tiempo, la ira se convirtió en algo más fuerte, algo que ya no podía ignorar. Cuando mi mamá me envió otro mensaje diciendo que no debería llamar más y que debería manejar esto por mi cuenta, algo dentro de mí simplemente se rompió. Miré el café que tenía en la mano, ahora frío, y tomé una decisión. Cogí lo poco que tenía en el bolsillo y en lugar de intentar volver a casa, me dirigí a la caja y pregunté por la estación de autobuses más cercana. No era lo que había planeado, pero en ese momento no quería volver a su casa. Necesitaba algo diferente, algo que no me hiciera sentir pequeña y abandonada. Fui a la estación de autobuses y, aunque no sabía exactamente a dónde iba, compré el billete. Mi cabeza era un desastre, pero algo dentro de mí, una parte profunda y tal vez incluso sin sentido, sabía que era el momento de hacer algo radical. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero estaba cansado de que me trataran como si fuera solo un peón en un juego de dar lecciones. Durante el viaje de 6 horas en autobús, lo único en lo que podía pensar era en cuánto había cambiado mi vida en ese momento. No se trataba solo de que me dejaran en una gasolinera o de la broma cruel que me habían gastado mis padres. Se trataba de todo lo que siempre ha sido así. Los castigos, las lecciones, las pruebas. Todo esto me mostró dolorosamente lo poco importante que yo era para ellos. En ese momento, sin saber exactamente lo que me esperaba, decidí que no iba a regresar. Ya no iba a ser parte de esta historia, no como me hicieron sentir. Llegué a casa de mi tía y fue como si se me hubiera quitado el peso del mundo de encima. Ella me recibió sin preguntar nada, sin juzgarme. Fue la primera vez en años que sentí lo que era ser tratado con respeto y compasión. Por supuesto, no fue fácil pasar por todo lo que había vivido, pero allí, en ese lugar, por fin, pude respirar. Mi tía no me dijo nada sobre qué hacer con mi vida, simplemente me dejó ser, me dio espacio para entender lo que quería para mí. Con el tiempo, mi enojo se convirtió en algo más productivo. Terminé la escuela, conseguí un trabajo y construí una vida lejos de todo eso.
No fue rápido ni fácil, pero fue el comienzo de un nuevo capítulo. Más de 20 años después, todavía recuerdo cómo era estar en un lugar donde nadie me presionaba para ser alguien que no quería ser. Esto fue más liberador que cualquier lección de vida que mis padres hubieran intentado enseñarme. Pasó el tiempo y con él comencé a crear mi propia vida, cada día más alejada de mis padres. No los busqué y nunca más intentaron buscarme. Su silencio fue como un alivio. Sabía que mi decisión de seguir mi propio camino era correcta, pero aún así había un agujero en mí, un eco de sus palabras y actitudes que, por momentos, volvía en mi contra. Seguí adelante. Terminé montando un pequeño negocio, algo que fue creciendo poco a poco, pero siempre con mucho esfuerzo. Trabajé día tras día para lograr lo que tenía, y por mucho que lo intentaba, no podía quitarme la sensación de que, de alguna manera, mi vida era el reflejo de un abandono que nunca había sido realmente resuelto. Era como si estuviera huyendo de algo que, aunque estuviera lejos, seguía alcanzándome. Hasta que, después de casi 2 décadas de silencio absoluto, mi teléfono empezó a sonar sin cesar. La primera vez pensé que era un error, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Hubo llamadas y mensajes, todos de números desconocidos, pero con un patrón claro. Mi hermana Sabrina me llamó desesperada y me rogó que respondiera. Estaba en una reunión de oficina y traté de ignorarlo, pero la insistencia era cada vez más fuerte. Después de unas horas, cedí y decidí escuchar los mensajes. Era como si el pasado hubiera regresado para atraparme de una manera que no esperaba. Estaban en dificultades financieras. A casa de ellos estaba para ser tomada pelo banco, y agora ellos precisaban de ayuda. Al principio quedé en shock. No podía creer que después de tanto tiempo estuvieran intentando involucrarme nuevamente. Fue difícil, pero la verdad es que, por más que no quería, el sentimiento de culpa empezó a invadirme. Pasé días reflexionando sobre la situación, tratando de entender si debía, de alguna manera, ayudar. Después de tanto tiempo, ¿todavía tenía alguna obligación con ellos? Después de todo, ya había vivido una vida alejada de esta historia. Pero la culpa, el sentimiento de que debía ayudar de alguna manera, se estaba apoderando de mí. Pero entonces, algo dentro de mí reaccionó y me di cuenta de que, por más culpa que llamara a la puerta, ya no estaba en esa posición. Ya no necesitaba ser la persona que siempre solucionaba las cosas para los demás. La vida que construí era mía, con mis propias manos, y sabía que necesitaba tomar una decisión. En el fondo sentí que ayudar en ese momento sería otro capítulo repetido de manipulación emocional. Decidí no responder. No iba a caer en ese juego. Ya no era el niño que podía ser manipulado por ellos. Luego, sin que yo lo supiera, mis padres vinieron a mi oficina. Estaba allí sentada, revisando unos documentos, cuando la recepcionista me informó que un doble quería hablar conmigo. Supe inmediatamente quiénes eran. Al acercarme a la puerta, los vi entrar a los dos, con la misma expresión de siempre. Una mezcla de superioridad y tristeza. A apariencia de él tiña mudado, mas ainda era posible ver os trazos familiares. Estaban ahí, en mi espacio, pidiendo ayuda desesperadamente. Comenzaron a explicar que lo habían perdido todo. La casa, las finanzas, todo lo que habían construido estaba desapareciendo. Querían un préstamo, dinero para salvar lo que quedaba. Mi padre habló, tratando de parecer vulnerable, pero había algo en sus ojos que me decía que todavía estaba tratando de manipularme. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se disculpó, pero yo sabía que
todo era teatro. Ya había visto esto antes. Algo dentro de mí se cerró y simplemente dije que no. Ya no iba a caer en eso. La tensión en el aire era palpable. Los vi tratando de justificarlo, cada uno de una manera diferente, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. No, no me rendiría. Me habían dejado atrás, me hicieron sentir como si no fuera más que una prueba en su juego. E agora, querían que eu fosse a solução para os erros deles? Sabía lo que estaba pasando. Estaban desesperados y ¿ves? No era una lección de vida lo que querían enseñarme. Fue pura necesidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio inexplicable al darme cuenta de que ya no tenía ninguna responsabilidad sobre ellos. Ya no era mi papel rescatar a quienes me abandonaron. Lo que estaba haciendo ahora, lo que había logrado, era el resultado de mi esfuerzo, de mi propia lucha. Ya no estaba estancado en el pasado. La verdad es que, en ese momento, algo muy fuerte se desarrolló dentro de mí. Ya no... necesitaba ser quien ellos querían que fuera, y mucho menos sentirme culpable por no ayudar. Yo ya había hecho mi parte, crecí y me convertí en quien soy. Era su turno de afrontar las consecuencias de sus propios actos. Los miré con calma y dije sin dudarlo: no puedo ayudarlos y no lo haré. Me dejaron atrás hace mucho tiempo y ahora mi vida es mi elección. La expresión de los rostros de mi madre y mi padre cambió drásticamente. Había desesperación en sus ojos, pero también un atisbo de... reconocimiento. Sabía que ellos sabían que habían cruzado un límite irreparable, y cuando salieron de mi habitación, la sensación de liberación que me invadió fue indescriptible. No fue venganza, era solo el cierre de un ciclo que finalmente había llegado a su fin. Lo más sorprendente fue lo que pasó después. Cuando me sentí completamente en paz con mi decisión de no involucrarme, comencé a darme cuenta de que finalmente tenía verdaderamente el control de mi vida. Al principio, el peso de esta responsabilidad me pareció abrumador, como si estuviera repitiendo un error del pasado. Mas, a medida que os días pasaran, fuime sintiendo más fuerte, más independiente. Ya no era un niño que necesitaba su validación. Ese día, ese momento, fue el punto de inflexión en mi viaje. Cuando las cosas empezaron a arreglarse en mi vida, me di cuenta de que los fantasmas del pasado ya no tenían poder sobre mí. Estaba creando algo completamente nuevo, sin la sombra de su manipulación. Lo más impactante fue lo que pasó después cuando fui a obtener más detalles sobre su situación. Descubrí que, efectivamente, mi casa, donde pasé la mayor parte de mi infancia, estaba siendo subastada para saldar deudas. Hacía meses que no pagaban la hipoteca. No pude evitar pensar en cómo toda esta situación se desarrolló alrededor de un círculo vicioso que se repetía, donde, ante cada fracaso, intentaban encontrar una solución rápida, como si realmente no se fuera a aprender nada de las consecuencias de sus acciones. Decidí actuar de manera más estratégica y terminé comprando su casa en una subasta. En cierto modo, esta adquisición representó un cierre para mí. No fue venganza, sino un momento simbólico de terminar con todo lo que había sido parte de mi pasado. Iba a poner fin a eso. Ese lugar que era el símbolo de mi dolor ahora sería demolido, y en su lugar construiría algo que realmente tuviera valor, algo que fuera para las personas que realmente lo necesitaban. Transformaría esa área en algo positivo, algo que realmente ayudaría a quienes realmente lo necesitaran. Estaba creando mi propio legado. Cuando comenzó la demolición, algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se reconstruyó. Ver derribar ese edificio, que representaba tantas heridas del pasado, fue surrealista,
como si una parte de mí también estuviera siendo liberada. Las pedras que caía Malí, junto con las paredes y los tetos destruidos, eran como peso de una vida que finalmente se desfacía. No era ira, sino un sentimiento de paz. Yo tenía el control. Estaba terminando ese ciclo y ya no necesitaba vivir a la sombra de quienes me habían lastimado. A medida que el proyecto empezó a tomar forma y se preparó el terreno para un nuevo desarrollo, me sentí cada día más fuerte. Fue la construcción de algo nuevo, pero, más importante aún, la construcción de mi propia libertad. Sabía que este no sería simplemente otro proyecto de construcción. No se trataría simplemente de la creación de otro espacio físico. Lo que estaba haciendo era transformar lo que era dolor y abandono en algo que pudiera ayudar a otras personas. Vivienda asequible para quienes realmente la necesitaban, para quienes estaban en situaciones difíciles como la que yo pasé en mi infancia, y supe que tenía un significado mucho mayor. A ese proyecto le puse el nombre de algo que representaba para mí, algo que mi tía siempre representó, Annabel Javen. Ella fue mi salvación cuando no había nadie más allí. Ella fue quien me ayudó a ver que podía ser más de lo que mis padres intentaron obligarme a hacer. Cuando todo estuvo hecho, supe que esto sería lo que ella quería ver, una base sólida para aquellos que necesitaban una oportunidad, tal como ella me dio a mí. Este proyecto, este nombre, era más que un edificio, fue un legado. Con el paso del tiempo, la vida empezó a tomar una dirección completamente nueva. La construcción de las viviendas continuó a todo ritmo, y aunque todavía hubo algunas dificultades en el camino, el Leone 200 proyecto de viviendas asequibles se estaba haciendo realidad. Me sentí conectado con él de una manera que nunca imaginé. A veces, en medio del trabajo, me detenía a observar mi progreso y pensar en cómo mi vida finalmente estaba reflejando la libertad que tanto anhelaba. No solo reconstruí esa tierra, sino que también reconstruí mi propia vida. Y más que eso, comencé a darme cuenta de que ya no era el niño abandonado en una gasolinera. Lo había superado, y no solo lo había superado, sino que lo había transformado en algo que beneficiaría a otras personas. Estaba dejando mi huella en el mundo de una manera que nunca imaginé posible. Pero, como suele ocurrir, el pasado tiene una curiosa forma de regresar. Ya estaba acostumbrada al silencio de mis padres, pero un día algo llamó mi atención. Recibí una llamada y, sin pensarlo mucho, respondí. Era mi hermana Sabrina. Ella entró en pánico y dijo que nuestros padres también habían comenzado a buscarla, tratando desesperadamente de ponerse en contacto. Me dijo que habían perdido su hogar, que vivían en un motel y que ahora estaban desesperados por tener una última oportunidad. Ella estaba llorando y decía que culpaban a todos los que los rodeaban, pero que no se habían responsabilizado de sí mismos. La tristeza en su voz era palpable, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. No era la primera vez que esto sucedía, pero ahora sabía qué hacer. La decisión ya estaba tomada y estaba listo para seguir adelante sin mirar atrás. En ese momento decidí que no haría nada más. No ayudaría, no me involucraría. O ciclo deles estaba prestes a chegar ao fin, y eu non tiña máis culpa por súas escolhas. Cuando mi hermana me llamó nuevamente pidiendo ayuda, simplemente respondí con un simple mensaje. Fue su decisión ayudar y ya no soy responsable de ello. No fue fácil, pero era necesario. Finalmente había aprendido la lección más importante. El mayor acto de amor que podía darles era no ceder a la manipulación y no dejarme llevar por
la culpa. Mi negocio estaba creciendo, estaba creando algo nuevo para mí, y eso era lo que realmente importaba. Lo que les quedaba a mis padres era lidiar con las consecuencias de sus acciones. Ya no iba a dejar que sus expectativas controlaran mi vida, y así se desarrolló su destino. Les quitaron su casa y la realidad de su situación comenzó a revelarse de la manera más dramática posible. Intentaron involucrar a toda la familia, intentando cambiar la situación a su favor, acusándome de ser insensible, de haber abandonado a la familia, como si yo fuera responsable de todas las decisiones que ellos mismos tomaban. Pero en el fondo sabía que lo que estaba pasando era solo una continuación de todo lo que siempre habíamos hecho juntos. Estaban haciendo lo que siempre supieron hacer: culpar a todos menos a ellos mismos. Fue en ese momento que me di cuenta de que, de alguna manera, estaban aún más perdidos de lo que imaginaba. Y una vez más, el peso de la culpa que tanto me atormentaba se disipó. Había tomado la decisión correcta y en este nuevo capítulo de mi vida ya no había lugar para este tipo de juegos. Lo que ocurrió después fue casi como una gran ironía. Cuando finalmente comenzaron a darse cuenta de que la casa estaba siendo demolida, cuando vieron que todo lo que habían construido se estaba derrumbando, no pude evitar sentirme en paz. Esa casa, que para ellos siempre había sido un símbolo de poder y control, ahora estaba siendo destruida para dar paso a algo mucho más significativo. Sabía que incluso si intentaran convencerme de lo contrario, lo que pasó ahora era exactamente lo que se suponía que debía pasar. Todo lo que pasó ya no podía afectarme, porque finalmente había puesto mi propio futuro en mis manos, sin más miedos ni limitaciones. Y ver caer los pedazos de la casa fue, para mí, el cierre de un ciclo de dolor, abandono y manipulación. Lo que vino después fue solo la consecuencia de lo que habían sembrado. Cuando las últimas piedras fueron derribadas, y la tierra quedó vacía, algo en mí también se sintió vacío, pero en el buen sentido. No hubo más resentimiento, no hubo más dolor. Lo que quedó fue solo una experiencia de aprendizaje. La vida continuó y yo seguí construyendo. Ese proyecto, la transformación de esa tierra, fue lo que quedó como legado para mí. El nombre Annabelle Javen no sería solo un recuerdo, sino la base para un cambio real en la vida de muchas personas, como si el dolor que sentía pudiera de alguna manera usarse para curar a otros. Cuando el proyecto estuvo listo, vi todo lo que construí, y fue en ese momento que me di cuenta de que, en realidad, lo que pasó en esa gasolinera hace tantos años no había sido solo abandono, sino fuerza para crear algo nuevo, algo que nunca hubiera imaginado que sería posible. Terminé lo que comencé y hoy, mirando hacia atrás, sé que hice lo correcto. No por venganza, sino por la libertad que encontré al no mirar más al pasado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un me gusta. Y también un comentario diciendo lo que te pareció. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para ver más videos como este.